La tercera batalla de Járkov. La batalla de Stalingrado, que duró entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943, supuso una gran derrota para el Tercer Reich frente a la Unión Soviética y marcó el curso de toda la Segunda Guerra Mundial, aunque el conflicto se alargó mucho más y en el frente oriental no se decidiría hasta la gran batalla de Kursk, en verano de 1943. La derrota de Stalingrado había dejado muy debilitado al ejército del Eje por el frente sur, que tuvo que retirarse rápidamente del Cáucaso y reagruparse, cubriendo los huecos que se habían producido en el devastado grupo de ejércitos del Don. El alto mando soviético estimó que las pérdidas del Eje habrían debilitado muy gravemente a la Wehrmacht. Cuando el Eje abandonó Járkov para buscar unas posiciones decisivas fáciles de mantener, en donde poderse reorganizar y reagrupar, los soviéticos creyeron que se trataba de una retirada a gran escala y era una gran oportunidad para profundizar más el ataque y seguir avanzando. La recuperación de Járkov y de todo el área industrial de Donetsk también tenía como objetivo la reparación y reactivación inmediata de las fábricas, para aprovisionar lo más rápidamente posible al ejército soviético, estando más cerca del frente, porque si no era así, los aprovisionamientos tendrían que hacerse desde mucha más distancia. Para apoderarse de Járkov y hacer una gran ofensiva sobre el Eje, el ejército soviético agrupó a sus mermados ejércitos de los recientes combates de la Operación Urano, que se hizo para embosar a los alemanes en Stalingrado e impedir su auxilio, obligándolos a retirarse al oeste de Donetsk, Járkov, Belgorod y de Kursk. Las fuerzas soviéticas reunieron 640.000 soldados, 1.200 tanques y 1.000 aviones para perseguir al ejército del Eje, que se estima que estaba en los 300.000 efectivos, 1.000 tanques y 1.500 aviones. Ambos ejércitos estaban fatigados y necesitaban reforzarse, pero los soviéticos contaban con la ventaja numérica y estratégica que le habían supuesto tanto el clima como la victoria de Stalingrado. Los alemanes no abandonaron Járkov sin resistencia. Se produjo una lucha muy intensa que duró 2 días, entre el 15 y el 16 de febrero de 1943, produciéndose cierto caos entre las fuerzas soviéticas tras conquistar la ciudad, que requirió de 3 días para reorganizarse. La defensa alemana no había sido tan dura como estimó el mariscal de campo soviético Philip Kolikov. Para el mando soviético eso significaba que el Eje continuaba su retirada hacia el oeste y se confió. Mientras tanto, el mariscal de campo alemán Erich von Manstein, que estaba al mando del grupo de ejércitos del Don, se percató de que los soviéticos estaban agotados y, por iniciativa propia, decidió asestar un fuerte golpe al ejército rojo con una fuerza que es inferior a la que tenían los soviéticos. El mando militar soviético quería llegar hasta la orilla del Dnieper, en donde geográficamente existía una barrera natural que el Eje podía aprovechar para adoptar unas posiciones defensivas. Si los soviéticos llegaban hasta el Dnieper, no solo habrían conseguido recuperar mucho territorio, sino que también aprovecharían la orilla del río para construir una línea defensiva, mientras se reorganizaban y preparaban el siguiente asalto. Von Manstein, que había sido el artífice de la estrategia de la conquista de Francia en mayo de 1940, y había sido quien comandó a los alemanes en la conquista de la península de Crimea en 1942, no solo notó que el ejército soviético estaba fatigado, sino que también estaba confiado y había alargado sus rutas de aprovisionamiento. El Eje siguió retirándose, pero von Manstein fue conservando a las fuerzas alemanas, mientras dejaba a las unidades compuestas por italianos, rumanos y húngaros oponiendo resistencia al avance enemigo. El ejército soviético se fue aproximando a Dnipro y Zaporilla, con ánimo de cortar la línea norte-sur de las fuerzas del Eje, y así amenazar con hacer un movimiento envolvente a las fuerzas del sur. Según estaba avanzando el ejército rojo, el mariscal Semyon Timoshenko temió que el Eje le estaba preparando una trampa, porque se dio cuenta de que no eran las unidades alemanas las que estaban cubriendo la retirada. Pero el dictador Joseph Stalin continuaba tan eufórico por la victoria de Stalingrado que decidió dar la orden de continuar con el ataque. En cuanto von Manstein vio la ocasión perfecta para atacar, dio orden al 4º ejército Panzer de atacar Izium y Protoponovka.
Tal fue la sorpresa de este ataque que en Barbenovka los soviéticos fueron arrollados en muy poco tiempo, mientras que por el sur las divisiones Panzer de las SS Leibstandarte, Totenkopf y Das Reich rompieron el frente poniendo en vanguardia a los nuevos y modernos tanques Panzer VI Tiger. Aquel 18 de febrero de 1943 supuso un gran revés para las tropas soviéticas. El factor sorpresa del ataque fue tan grande que las unidades del Ejército Rojo se disolvieron y huyeron en desbandada. La vanguardia blindada alemana le dio alcance y no se entretuvo en darles caza. Los tanques alemanes pasaron por entre los desbandados para cumplir con sus objetivos. La infantería alemana fue la que se encargó de la persecución de los fugitivos, cogiendo muchos prisioneros. El deshielo y el encharcamiento de las carreteras fue un factor adicional que favoreció un poco a los soviéticos. Si el suelo no hubiera estado tan encharcado y el barro no hubiera dificultado el movimiento de los blindados alemanes, el desastre para los soviéticos habría sido muchísimo mayor. Aprovechando que las vías del tren quedaron intactas, los alemanes usaron los ferrocarriles para trasladar rápidamente las unidades blindadas en los puntos del frente que necesitaran refuerzos. La acometida alemana se detuvo en Sinelkovo el 20 de febrero, en donde los soviéticos lanzaron fuertes contraataques sin éxito. Mientras tanto, el sur estaba cubierto por el grupo Popov, que consistía en 4 cuerpos de tanques, 2 brigadas blindadas y una brigada de esquiadores. Cuando el ejército del Eje inició su ofensiva, dejó un amplio sector del frente sin cubrir. Como el frente sur era muy extenso y los daños sufridos en Stalingrado fueron muy elevados, el Eje no podía tener efectivos cubriendo todo el terreno, por lo que se produjo la situación de extensas franjas del frente que quedaron huecas. Al concentrar fuerzas para hacer el ataque del 18 de febrero, los alemanes dejaron muchos más sectores sin cubrir, cosa que quiso aprovechar el grupo Popov, que se lanzó al ataque sobre Krasnoarmeyskoye para cortar las vías de suministro alemanas, pero von Manstein fue previsor y este movimiento soviético estaba dentro de sus cálculos. La división SS Viking, compuesta por voluntarios nórdicos, detuvo el avance de Popov con un cañoneo muy intenso, para hacerle creer que se trataba de un enemigo mucho más grande del que verdaderamente era. Entonces, los alemanes lanzaron un ataque en pinza sobre Izium para rodear al grupo Popov. Al día siguiente, cuando Popov descubrió la gravedad de su situación, solicitó la retirada al Estado Mayor soviético, recibiendo como respuesta la negativa a su retirada y la insistencia en que siguiera avanzando. El efecto de la sorpresa de von Manstein seguía teniendo el Ejército Rojo sin capacidad de reaccionar. Las pérdidas soviéticas empeoraron mucho más, cuando las SS y las divisiones Panzer de la Wehrmacht hicieron un ataque en pinzas sobre Pavlograd, ocasionando al Ejército Rojo muchísimas bajas, aniquilando prácticamente al 15º Cuerpo de Guardias y al 4º Cuerpo de Fusileros. El 25º Cuerpo de Tanque soviético quedó aislado al suroeste de Pavlograd. Su comandante en jefe pidió nuevas órdenes al Estado Mayor, el cual le pidió que siguiera su ataque hacia Zaporilla. El mensaje de radio fue interceptado por la unidad de transmisiones alemana que, tras decodificarlo, el Estado Mayor alemán decidió permitir que el 25º Cuerpo de Tanque soviético siguiera su avance, alejándose cada vez más de cualquier ayuda y de cualquier socorro que pudiera recibir. El grupo Popov llegó hasta el sur de Zaporilla, a 64 kilómetros de donde von Manstein tenía su cuartel general. El 23 de febrero quedó completamente destruido. Cuando el Estado Mayor soviético quiso reaccionar y adoptar posiciones defensivas, fue demasiado tarde. El Ejército Rojo tuvo que emprender una retirada caótica mientras los alemanes estrechaban más y más el cerco y se lanzaban en su persecución. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea del Tercer Reich, también jugó un papel muy importante en esta fase de la batalla, ocasionando muchas pérdidas al Ejército Rojo. Algunas unidades soviéticas quedaron embolsadas porque no pudieron huir del rápido ataque de la Wehrmacht. Las fuerzas acorraladas fueron eliminadas muy rápidamente. Izium era un nudo de carreteras muy importante por su situación a orillas del río Donetsk y próximo al río Orkil. Era un área con muchos puentes en la ruta hacia Kharkov, por lo que se convirtió en un objetivo muy importante para los alemanes. Los combates en Izium fueron muy intensos y duraron varios días,
hasta que la defensa soviética finalmente cedió. A lo largo del curso del Donetsk, los alemanes combatieron con mucha tenacidad para atravesar los puentes, hasta que la división SS Leibstandarte consiguió ocupar un importante núcleo de comunicación que dejó abierto el camino hacia Járkov. Al sur de Járkov, la 25ª División de Fusileros de la Guardia del Ejército Rojo sostuvo la defensa para tratar de evitar el avance alemán y, aunque luchó con valor durante 5 días, teniendo enfrente a un enemigo que cada vez iba reforzándose y haciéndose superior en número, la 25ª División de Fusileros no pudo detener el avance, teniéndose que replegar a la ciudad, cuando las fuerzas alemanas de los flancos realizaron un movimiento en pinza hasta rodear Járkov el 9 de marzo. 2 días después de iniciarse el asedio, el 11 de marzo, la división SS Leibstandarte consiguió entrar en los arrabales de Járkov. Los alemanes también intentaron entrar en la ciudad por el oeste, pero la división SS Das Reich quedó parada a las afueras de la ciudad por el camino de Poltava. La resistencia soviética fue muy dura. Los zapadores soviéticos tuvieron tiempo de crear una amplia red de fortificaciones defensivas con zanjas anticarro. Además, había que sumar el factor climático de la Rasputitsa. Los extensos barrizales profundos dificultaban mucho cualquier movimiento, especialmente de los tanques, que quedaban hundidos o atascados en el barro. Mientras se sucedieron los combates en terreno urbano y los alemanes se adentraban en la ciudad en intensas luchas casa por casa, eliminando por completo a varias unidades soviéticas, los asediados hicieron varios intentos por escapar hacia el este, obligando a los alemanes a reforzar sus posiciones para evitar la ruptura del cerco. Durante el asedio, para acrecentar más la distancia de los asediados con las líneas soviéticas, los alemanes continuaron su avance hacia Belgorod. El 15 de marzo, la división SS Leibstandarte acabó con cualquier resistencia soviética en Járkov y procedió a limpiar los últimos núcleos de resistencia que seguían resistiendo sin ninguna esperanza. 2 días después, el 17 de marzo, los soviéticos abandonaron Belgorod al encontrarse muy debilitados e incapaces de resistir un combate tan duro como lo es defender una ciudad casa por casa. La división de granaderos Großdeutschland, una de las unidades de élite del ejército alemán, ocuparon la ciudad sin apenas resistencia, persiguiendo a las unidades soviéticas que cubrieron la retirada. Mientras tanto, la división SS Totenkopf realizó la labor de limpieza de cualquier foco de resistencia que siguiera habiendo en la bolsa del contraataque alemán de febrero. Las pérdidas soviéticas ascendieron a 45.000 muertos y unos 150.000 heridos o prisioneros, 615 tanques destruidos y 354 cañones destruidos o capturados, mientras que los alemanes tuvieron 5.000 muertos y 15.000 heridos. También hay que contar las pérdidas de los italianos, rumanos y húngaros que lucharon en combates secundarios durante la tercera batalla de Járkov, que ascendieron a 15.000 muertos u heridos. La tercera batalla de Járkov supuso un gran revés para el Ejército Rojo, que estimó que tras la victoria de Stalingrado habría forzado al eje a retirarse a una línea en la que el frente fuera menos extenso. Los alemanes, pese a quedar muy mermado su ejército tras la batalla de Stalingrado, demostraron que aún tenían una fuerza capaz de asestarle a los soviéticos una aplastante